Amén. Dios les bendiga una vez más. Reciban cordiales saludos. Aleluya. Y que en esta noche podamos ser de bendición para todos ustedes con este estudio que estamos realizando, este breve estudio con respecto al poder, ¿no? Conozca el poder de los demonios. Ayer estuvimos brindándoles, exponiéndoles la primera parte. Hoy vamos a tener la segunda parte. Deseamos terminar este breve estudio y corremos y tratamos de llegar lo más pronto posible para que de alguna forma que sea una bendición, ustedes puedan reconocer en la palabra de Dios el conocimiento de este mundo espiritual, aleluya, que muchas veces no lo reconocemos en nuestras vidas, aún como cristianos. Amén. Así que vamos a pasar ya al estudio, a la enseñanza y a la meditación de este breve estudio. Y quiero ir a la base del tema, ¿no? Hablando de este demonio del Gadareno. Y quiero ir al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el verso 16, aleluya, y 17, que a la letra nos dice para empezar el estudio. Entonces, en el nombre de Jesús, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y también con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera a esa región y que los dejara en paz. Esto está escrito en Marcos capítulo 5, versos 16 y 17. La reacción de los habitantes de esta región a este evento es reveladora. ¿Por qué? Porque nos ofrece una perspectiva interesante sobre cómo las personas a menudo responden al poder divino. Los cuidadores de los cerdos, testigos de lo ocurrido, corren a la ciudad, difunden la noticia y nos podemos imaginar el alboroto que esto causó. En poco tiempo una multitud se reúne para escuchar y ver lo que sucedió. Es como si hubiera sucedido en toda la ciudad un terremoto espiritual. Cuando estas personas llegan al lugar, encuentran una escena que desafía su comprensión. El hombre que antes estaba poseído, aquel que aterrorizaba a la región con sus gritos y fuerza sobrehumana, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. La transformación es completa e impresionante. Es como si un huracán se hubiera transformado en una brisa suave. Este hombre, que antes era un símbolo de caos y destrucción, ahora es la imagen de la paz y de la restauración. El cambio es tan drástico que es casi imposible de creer. Es un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. Sin embargo, la reacción de la multitud no es de alegría, tampoco de celebración, en cambio sí de miedo. Ahora este miedo no es un solo susto momentáneo, sino se ha convertido en un terror profundo que los lleva a decirle a Jesús que se fuera de su región. No quieren verlo, lo echan de su región. Esta reacción nos muestra cómo las personas a menudo temen el poder divino cuando ésta se manifiesta, de modo que desafían su comprensión
o amenazan su modo de vida, ¿no? Esto es similar a la reacción de los israelitas en el monte Sinaí, cuando exigieron a Moisés que hablara con Dios en su lugar, porque temían la manifestación directa de la presencia divina. Esto lo indica, esto lo señala el libro de Éxodo en su capítulo 20, 18 y 19. Pero el hombre liberado, por otro lado, tiene una reacción, estamos hablando de Gadareno, tiene una reacción completamente diferente, que contrasta fuertemente con la actitud de la multitud. Él solicita acompañar a Jesús demostrando gratitud y un deseo ardiente de seguir a aquel que lo liberó. Es como si estuviera diciendo: me diste una nueva vida, ahora quiero dedicarla enteramente a ti. Esta actitud nos recuerda a la mujer samaritana que después de su encuentro con Jesús corrió a la ciudad para contar a todos sobre él. Esto lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 28 y 29. Sin embargo, sorprendentemente Jesús tiene otros planes para este hombre, para este llamado Gadareno. En lugar de permitirle que lo siga, Jesús lo envía de regreso a su casa con una misión específica. Lo detalla Marcos en su capítulo 5, verso 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta instrucción, esta orden que Jesús le da al Gadareno es profundamente significativa, porque muestra que el testimonio personal de transformación es una herramienta poderosa que debemos usar o saber usar para difundir el mensaje del reino de Dios. Jesús sabía que el impacto del testimonio de este hombre en su propia comunidad sería más poderoso que cualquiera de las predicaciones que él mismo pudiera haber hecho allí. Es como si Jesús estuviera plantando la semilla del evangelio en esa región gentil, usando al hombre liberado como primer misionero para su propio pueblo. El hombre obedece prontamente la instrucción de Jesús y va por toda la tierra de Decápolis, contando las grandes cosas que Jesús hizo por él. Por supuesto, esto causa admiración en toda la Decápolis, que era una región que comprendía 10 ciudades. Y su cultura, la cultura de estas ciudades, era predominantemente griega y era considerada como territorio gentil para los judíos. El hecho de que este hombre fuera a testificar en esta área muestra la naturaleza inclusiva que abarca el ministerio de Jesús. Él no vino solo para los judíos, sino para todas las naciones. Este hombre, antes un paria de la sociedad, ahora se convierte en un embajador del reino de Dios. Su historia de transformación se convierte en un puente entre Jesús y una región que de otra manera podría permanecer cerrada al mensaje del evangelio. Esto es fascinante, porque es pensar el impacto que este testimonio debió de tener. Imaginemos a las personas y familia que conocían a este hombre en su estado anterior
viéndolo sano, vestido, en su sano juicio, proclamando el reino y las maravillas de Dios. Sería como si alguien que todos conocían como un criminal violento, de repente apareciera como un ciudadano modelo, atribuyendo su cambio a un encuentro con Jesús. El texto nos dice que todos se maravillaban y podemos imaginar que muchos eran llevados a buscar a Jesús, que tenía poder para realizar una transformación tan radical. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y del poder espiritual que de una manera rara vemos tan claramente en esta oportunidad ilustrada en las Escrituras. Los demonios, al pedir entrar en los cerdos, revelaron algo crucial en su naturaleza. Su dependencia en una forma física para ejercer influencia en el mundo material es como si nos indicaran que estos seres espirituales fueran como parásitos, necesitando un lugar donde desarrollarse para poder sobrevivir y actuar en ese plano de existencia. Esto sugiere que estas entidades espirituales, aunque poderosas, también tienen limitaciones significativas. Buscan desesperadamente ponerse activas en el reino físico, incluso si esto significa habitar en animales. Esta revelación nos ayuda a entender mejor la batalla espiritual que también ocurre muchas veces a nuestro alrededor, a menudo invisible a nuestros ojos. Es como si existiera un mundo paralelo, un reino espiritual que interactúa constantemente con nuestro mundo material. Aquí la palabra del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, adquieren una nueva dimensión a la luz de esta historia. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de un ejército bien constituido, bien formado. Esto hay que tener mucho cuidado, querido hermano y hermana. Esto no es una broma, no es un juego. El seguir a Cristo es algo muy serio. Muy serio. Si nosotros no sabemos luchar y hacer frente a estas entidades espirituales de maldad, vamos a perder la batalla. Ellos van a ganar en nuestro hogar, en nuestro consenso de personalidad, de conducta, en nuestra economía, en nuestra salud, en todo nuestro alrededor familiar inclusive. Este versículo tan importante nos debe recordar que hay más en juego en nuestras luchas diarias. ¿Me está escuchando? Hay mucho más de lo que tú te imaginas, querido hermano. Muchas cosas suceden alrededor nuestro que muchas veces no podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces necesitamos las herramientas espirituales. Necesitamos que Jesús, aleluya, nos bautice, nos llene con su poder, nos llene con su Espíritu Santo. La historia del endemoniado gadareno nos hace entender
y podemos tener una clara opinión de este conflicto espiritual en acción. La autoridad que vemos aquí reflejada por estos entes, aleluya, gloria a Dios, y la autoridad que demuestra Jesús sobre los demonios es otro aspecto crucial de esta historia que merece nuestra atención. Observemos que los demonios no intentan rebelarse ni desobedecer, reconocen inmediatamente su supremacía y suplican misericordia. Es como si un ejército entero se rindiera al ver acercarse al general enemigo, sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de victoria. Esto nos muestra que en el reino espiritual la autoridad de Jesús es absolutamente incuestionable. Incluso las fuerzas más poderosas de las tinieblas se inclinan ante él. Esta verdad se encuentra establecida en la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 10, que dice a la letra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. La escena en la tierra de los Gadarenos es como un adelanto de este reconocimiento universal de la soberanía de Jesús. Esta verdad es una fuente, escúchame, muy importante para ti, querido hermano y hermana. Es una fuente de seguridad y autoridad para todos los que confiamos en Jesús, para todos los que le hemos entregado nuestras vidas. Y no solamente, y cuando digo nuestras vidas, es todo. Todo. Nuestra casa, nuestro auto, nuestra familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que concierne a lo que Dios nos ha bendecido tener, hay que saber darle el primer lugar a Dios. Marcos capítulo 16, verso 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, Jesucristo, antes de partir al cielo, después de resucitado, en la última reunión con sus apóstoles y discípulos, les dice, amén, y les ordena que no salgan de Jerusalén, porque recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, hasta lo último de la tierra. No importa cuán poderosas puedan parecer las fuerzas del mal en nuestras vidas o en el mundo, en última instancia están sujetas a la autoridad de Jesús. Y esta parte también, aquí me quiero detener unos minutos, unos segundos. Hay muchos que por el amor, por la emoción, aleluya, salen a predicar la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no prediquen la palabra de Dios, sino que busquen el poder de Dios para hacer una labor conforme a la orden que Dios nos ha dado. Es que nos llenemos del poder de Dios para que podamos ser verdaderos instrumentos en la mano de Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Porque nos estamos enfrentando, cada vez que tú sales a predicar la palabra, tú te estás enfrentando con demonios. Y muchas veces predicas, pero no llega tu predicación. Tú sueltas la palabra, y la palabra es viva y eficaz, es verdad, y no va a volver vacía también.
pero no va a hacer lo que realmente debería de hacer la palabra de Dios. Cuando hay poder del Espíritu Santo, cuando hay la unción del Espíritu Santo. Por eso te animo a que busques el poder de Dios, que seas lleno del poder de Dios, que seas bautizado con el poder de Dios, para que seas un instrumento que Dios pueda usar y tú puedas ver la gloria de Dios y el poder de Dios, por supuesto, también. El contraste de la condición del hombre gadareno antes y después del encuentro con Jesús es uno de los aspectos más impresionantes de esta narrativa. Antes estaba desnudo, viviendo entre tumbas, incontrolable, atormentado. Su vida era un caos. Era una existencia marcada por el dolor, por el aislamiento, por la destrucción. Es como si fuera un barco a la deriva, en un mar tempestuoso. Gloria a Dios. En ese mar tempestuoso, ese barco sin rumbo, sin esperanza. Pero después del encuentro con Jesús, encontramos a este mismo hombre vestido en su sano juicio y deseoso de acompañar a Jesús. Es como si la tormenta se hubiera calmado instantáneamente y el barco encontrara su puerto seguro. Esta dramática transformación ilustra el poder restaurador del encuentro con Cristo de una manera que pocas historias en la Biblia logra. No fue una cura física y mental, sino una restauración completa de la identidad y el propósito de este hombre. Este cambio radical nos recuerda las palabras de Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, que a la letra dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La historia del Gadareno es una poderosa ilustración de esta verdad. No importa cuán desesperada pueda parecer una situación, Jesús tiene el poder de traer liberación, sanidad, restauración y una vida nueva. Pero la reacción de los habitantes de la ciudad nos hace pensar cómo las personas a menudo responden al poder divino cuando se manifiesta de manera desesperada y desafiante su miedo. El miedo que ellos tenían no era infundado. Después de todo eran espectadores de una impresionante manifestación de poder sobrenatural. La pérdida de la piara de cerdos también representaba un golpe económico significativo para la comunidad. Sin embargo, la petición para que se fuera Jesús revela una triste verdad. A menudo, las personas que no conocen las cosas de Dios, que son incrédulos, que tienen religión, estas personas prefieren mantener sus vidas como está. Como está. Saben que tienen una necesidad de cambio, de transformación, no solamente de sanidad física. Muchas veces necesitamos que el Señor sane nuestras almas, cambie el rumbo de nuestras vidas, sane, aleluya, las heridas provocadas en nuestros hijos, en nuestra familia. Muchas cosas. Entonces, esta negativa al cambio, esta negativa a recibir a Cristo, esta negativa de seguir a Cristo, ¿no?, trae por consecuencias
la falta de sanidad y liberación espiritual. Porque rechazar la liberación, rechazar la sanidad, rechazar perdón y salvación que solamente Jesús ofrece, óigame, no estoy hablando de ninguna religión o hombre en particular, estoy hablando de Jesús el Nazareno. Él es el perdonador, Él es el que sana, Él es el que sana, Él es el que liberta. Jesús ofrece todo esto. Pero hay gente que prefiere a los chanchos. El preferir a los chanchos es preferir más el dinero, más la fama, más tu profesión, ¿no? Y muchas otras cosas más. Preferir todo esto a recibir el poder liberador. Esta reacción nos recuerda la historia del joven rico, que en el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 17, nos menciona que después de querer seguir a Cristo, se fue triste. ¿Por qué? Porque Jesús lo desafió a renunciar a sus posesiones. En ambos casos vemos a personas, ¿no?, eligiendo lo familiar, lo tangible, en detrimento de lo extraordinario y lo espiritual. La comodidad de lo conocido a menudo supera el deseo a la transformación que ofrece Jesús. Incluso cuando este último ofrece una vida mucho mejor, una vida eterna. Esta parte de la historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si existen áreas de nuestro comportamiento que nos está forzando de alguna manera a ponernos a distancia y a pedir que Jesús y su palabra se alejen de nosotros. Porque tememos, porque no estamos de acuerdo o no estamos convencidos a obedecer y realizar los cambios que su mensaje y presencia podría traer a nuestras vidas. El mandato de Jesús para que el hombre liberado comparta su historia es un poderoso recordatorio de la importancia del testimonio personal en la difusión del Evangelio. Jesús podría haber permitido que el hombre lo siguiera, el gadareno lo siguiera, convirtiéndose tal vez en parte de su grupo que lo acompañaba, ese grupo de discípulos. En cambio, lo envía de regreso a su comunidad. Esto nos enseña que nuestra experiencia personal con Dios no es solo para nuestro beneficio, sino también sirve para impactar, para transformar a quienes nos rodean. Es como si Jesús estuviera diciendo: tu historia, tu cambio, tu transformación es tu herramienta más poderosa. El testimonio de una vida transformada puede ser más impactante que muchos sermones o argumentos teológicos que pudiéramos usar. Las personas pueden debatirnos en el hecho de nuestras doctrinas o tal vez de los milagros que puedan haber, pero es difícil negar la evidencia de una vida radicalmente transformada. Este principio hace eco en lo que menciona Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace un momento tocaba este mismo punto. En el libro de los Hechos se menciona a un sacerdote que trabajaba con sus hijos, un tal Esceva, que al ver que los apóstoles
Y los discípulos de Jesús iban y predicaban y echaban fuera demonios, y ellos también hicieron lo mismo. Quisieron copiar. A su nombre, gloria. Y salieron a predicar y se enfrentaron con los demonios. Los demonios vinieron y le dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y los demonios se abalanzaron sobre ellos, golpeándolos y desnudándolos. ¿Qué nos enseña esto? Que las cosas de Dios tienen que ser unas cosas en orden. Tenemos que ser como cristianos, cumplir lo que el Maestro, nuestro Señor, nos ha indicado. El poder de Dios tiene que reposar a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar poder para ir y predicar como Él nos ordena, con las herramientas que Él nos da, no como tú quieres, no como, aleluya, te enseñó de repente tu pastor, o como de repente tú crees, o tu doctrina te enseña. Que ya el Espíritu Santo no es para este tiempo, que el Espíritu Santo es para el libro de los Hechos, que ahora ya no funciona. Mentira de Satanás, mentira de los demonios, pero que muchos creyentes lo usan. Estamos deformando, de alguna manera desobedeciendo lo que dice la Biblia. Y eso es querer hacer lo que te da la gana, como tú quieres, o como tu denominación, o como tu doctrina, o como tu pastor te ha mandado. Escucha, la Biblia dice, y Pedro dijo, que es mejor obedecer a los hombres, a Dios, que a los hombres. A su nombre, gloria. El hombre liberado, el gadareno, se convierte entonces en el primer testigo en la región de Decápolis, preparando el camino para futuras misiones en estas regiones. Esta historia también nos lleva a meditar por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos. ¿Por qué? A primera vista puede parecer una acción cruel. Tendríamos que preguntarle a los defensores de los animales. O innecesaria. Sin embargo, surgen varias, aleluya, explicaciones posibles. Cuando nos detenemos a examinar más de cerca, y muchos estudiosos proponen que fue para exponer visualmente la realidad, al ver que como 2000 cerdos se lanzan al precipicio en una acción innegable del poder y naturaleza destructiva que muestran los demonios. Sí, Señor, porque el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Es como si Jesús estuviera diciendo: vean lo que estos demonios podrían hacer con ustedes si yo los dejara. ¿Se está dando cuenta usted de lo que estamos hablando? Si el Señor no tuviera misericordia de muchos de nosotros, ¿qué es lo que el diablo y sus demonios no hubieran podido hacer con nosotros? Otros sugieren que para demostrar el valor incomparable de un alma humana en comparación con posesiones materiales, Jesús estaba esencialmente intercambiando 2000 cerdos por la liberación de un hombre, ilustrando de manera dramática el principio que Él enseña. Él dijo en Marcos capítulo 8, verso 36, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Además, esta acción también podría indicar que Jesús estaría limpiando, escuche, completamente la región de influencias demoníacas. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos y luego se ahogaran, con ello Jesús estaba efectivamente expulsando las fuerzas malignas que estaban en el hombre, pero también de toda la región. Para dar credibilidad a esta opción, consideremos en esta parte lo que menciona el libro de Daniel en su capítulo 10, versos 13 y 20, hasta el 20, donde se nos habla de personajes con poderes y autoridad que la Biblia menciona
como el príncipe de Persia y de Grecia, grandes naciones en ese tiempo. Ahora, independientemente de las razones específicas que le quisiéramos dar a este tema, a su nombre gloria, el resultado de la completa liberación del hombre poseído nos lleva a considerar la realidad de un mundo espiritual, pero que al mismo tiempo nos señala la incredulidad de la sociedad moderna. Sí, nuestra sociedad en la que vivimos, este mundo donde vivimos. No creen que existe el diablo. No creen que existen los demonios. Esta sociedad descarta, niega, minimiza la existencia de este mundo paralelo, de fuerzas espirituales malignas, y prefieren explicaciones puramente materialistas, científicas, psicológicas, para resolver los problemas humanos. Pero no solamente la sociedad, aquí es importante esto. No solamente la sociedad incrédula, mundana, sino que también interviene de alguna manera parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no reconocen, porque son indiferentes a estas valiosas revelaciones y verdades de la Escritura. En esta parte debemos mencionar que las actividades demoníacas desarrollan una labor aún dentro de la iglesia, así como lo escuchas, y su ataque puede ser desapercibido, es decir, que no lo notamos. Y para darle forma a esto que estamos hablando, para graficarlo, vamos a tomar el caso del rey David. La Biblia nos refiere que el rey David había sido escogido por Dios, pero David no solo tuvo que enfrentar físicamente a Goliat, que por supuesto Goliat estaba endemoniado, sino que David fue visitado por Satanás personalmente. Y no en una oportunidad, sino en varias oportunidades. Llevado y tentado, no solamente por su concupiscencia, sino que empujado por el demonio de adulterio. Ese es un caso que sucedió con la mujer de Urías, Betsabé, y que le trajo, ¿qué cosa? Castigo de parte de Dios, y que fue inclusive castigado el pueblo por haber tapado el pecado de David. Ahí también el pueblo pagó. Satanás, en el caso de David, usó un instrumento llamado incitación. Escúchame, Satanás es campeón en incitar. ¿Y qué cosa es incitar? Es inducir con fuerza a alguien a una acción. Es decir, aquí vemos a Satanás influenciando en la mente de David a desobedecer a Dios con el acto de censar. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Que muchos lo han leído, dice, pero aquí no veo que haya ningún pecado. David censó, ¿qué tiene de malo censar? Ahora vas a saber. Por eso es que estudiamos la Biblia. Dice Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de la población de Israel. Obligándolo, porque lo obligó. ¿A qué cosa? A hacer algo en contra de lo que Dios había establecido. Eso no es desde el principio. Satanás no es especialista. ¿Qué hizo con Eva? ¿No la obligó mentalmente? ¿No, aleluya, la empujó a desobedecer a Dios?
Ese es su trabajo. Toda desobediencia no es de, aleluya, simplemente que es tuyo. No, eso viene del diablo, porque el diablo es del principio, aleluya, el primero que desobedeció. De ahí viene. Es padre de toda mentira y desobediencia. Hay hijos de desobediencia dentro de la iglesia. Hijas desobedientes dentro de la iglesia. Que su padre no es Dios. Es el diablo. Es duro decirlo, pero es la verdad. Satanás obligó a David. La Biblia dice que David tenía el corazón igual que el de Dios. Fíjese, para que usted se dé cuenta. El diablo no cree en nadie. Entonces, obligó a David a hacer algo en contra de lo que Dios había establecido. Cuidado con esto. Si Dios tiene, aleluya, la palabra para que tú, te da la palabra para que tú lo obedezcas, tú tienes que obedecer. Eso es importantísimo, porque la desobediencia te va a traer muchas dificultades. La Biblia dice que la desobediencia es como pecado de adivinación, así lo toma Dios. Entonces, David fue obligado por el demonio, por el diablo, a hacer algo en contra de lo que Dios había establecido, aparentemente como si no fuera un pecado de desobediencia, porque también en eso es especialista. Él es muy sutil a hacer cosas que parecen que son de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había establecido el censo y era el único que podía dar la orden para censar al pueblo, porque tenía un propósito divino, ordenado por Dios, que era el de conocer qué número de habitantes debían ofrendar para el servicio del tabernáculo, según el número de los censados. La desobediencia de David al hacer el censo sin tener la autorización de Dios, desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque David utilizó el censo, escuche, para fines personales, con una intención diferente a la que Dios tenía, el de conocer cuál era el número de habitantes que tenía su reino y cuántos eran los hombres que tenía en su ejército. Como quedándose, ¿no?, la idea de que era el supremo o la suprema autoridad y dejando de lado a Dios. Él se olvidó que esta acción era exclusiva de Dios, porque solo Dios tenía potestad sobre su pueblo. Lo dice Éxodo capítulo 30, desde el verso 11 al 16. Para que conozcas por qué Dios entró en ira y lo castigó. David solamente era rey, pero era servidor de Dios. Los pastores somos servidores. Hemos venido a servir, no a que nos sirvan. Hoy, lamentablemente, hay líderes que creen que la iglesia es su chacra, disponen del dinero como les da la gana, el dinero de la iglesia, para sus gastos personales, para su familia. No solamente se contentan con los diezmos, sino que hacen uso indebido del dinero de la iglesia. Y hay iglesias que no dicen nada, que están permitiendo y permiten el pecado. Y cuando revienta, porque todo sale a la luz, porque Dios lo saca, y ahí viene el escándalo. Entonces se ve perjudicada el testimonio de Cristo, no solamente de esa iglesia, de esa denominación. David pecó y su pecado trajo graves consecuencias al país. Escuche, porque Dios envió una peste y murieron 70,000 hombres del pueblo. Ahora tú preguntarás, ¿pero qué tiene la culpa el pueblo? Es que el pueblo también tenía la palabra de Dios. El pueblo también podía haberse opuesto.
Algunos se callan por intereses. Se sabe que está cometiéndose un pecado, una injusticia en esa iglesia y tú te callas. Mucha gente aparente y dice, yo tuve un sueño, por eso que estoy en esa iglesia, porque ahí nací, porque a mí me gusta ese pastor, porque habla bonito, porque tiene bigotes, porque es gordito, porque es americano. Eso es lo que tú piensas. Pero si tú ves el pecado y lo tapas, tú también eres cómplice y a ti también te va a caer. Escúchame bien. El hombre de Dios tiene que estar sujeto a su pastor. Lo dice la Biblia y tiene que obedecerlo. Pero la Biblia no dice que tú tienes que servir a un pastor mentiroso, engañador, pecador, ¿no? Que guía mal a las ovejas. No dice eso. A su nombre gloria. Que practica la injusticia, ¿no? Que prefiere a su familia que, aleluya, que a la iglesia, que al creyente. Hace diferencias. Y tú te preguntarás, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es la verdad. Porque muchas veces los mundanos califican y nosotros que estamos en la iglesia no queremos juzgar. Y dice, no, usted no puede juzgar. La Biblia dice que usted no puede juzgar. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho eso? Lee 1 Corintios capítulo 5. Lee la Biblia. No te dejes llevar, no te dejes apabullar. Los líderes, los pastores, no somos, aleluya, personajes que no nos equivocamos. No somos infalibles. Somos falibles. Cometemos errores. No somos perfectos. Pero tenemos que buscar la santidad de la iglesia. Sea quien fuere. Y aquí también tengo que ver con muchos problemas que hay dentro de la iglesia. Hermanas que aman de corazón, con un sentimiento humano, y prefieren a sus hijos que a Dios. Obedecen, aleluya, el amor, el sentimiento de amor por sus hijos, antes que a Dios. Y no solamente de creyentes. Escuché un mensaje de un hombre del extranjero, un hombre de Dios, que estaba en contra de ciertos términos que se usaban en la doctrina, que significa criar a los hijos con rectitud. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Un hombre un líder de la iglesia. Dijo, a mí nadie me va a obligar a que yo vote a mi hijo. Mi hijo es homosexual. Yo lo amo. Yo no lo voy a botar de mi casa. Haga lo que haga. Fíjese un hombre de Dios diciendo esta barbaridad. O sea que él permite el pecado, permite que su hijo practique la homosexualidad y lleve los demonios a su casa. Y dé mal ejemplo a sus hermanos. Y dé mal testimonio, ¿no?, a la comunidad. ¿Qué clase de hombre de Dios es esa persona? Y eso nos dice del sacerdote Elí, que igualmente prefirió a sus hijos, tapó el pecado de sus hijos, y que vino el juicio de Dios para él, para su familia. Lea en 1 Samuel. Dios le pidió cuenta a Elí, que ya era un anciano, le dijo, por haber preferido a tus hijos, por haber honrado a tus hijos más que a mí, yo vendré a ajustar cuentas contigo. Y fue terrible lo que le pasó a este sacerdote. Porque yo tengo la palabra, tú tienes la palabra. La palabra no puede ser pisoteada. Tú no te puedes burlar, yo no me puedo burlar de Dios.
Tú escogiste este camino. A ti nadie te obligó. Tú tienes que ser fiel con Dios. Aún en medio de lo que pudiera haber. Jesús fue fiel al mandato que Dios le había dado. A su nombre, gloria. Tuvo sus hermanos, tuvo su madre, pero puso las cosas como deberían de ser. Primero Dios. A su nombre, gloria. David sufrió las consecuencias de su debilidad ante la lucha contra Satanás. Un gran hombre de Dios, poderoso, para que tú veas que Satanás no cree en nadie. Y le ganó la batalla e hizo sufrir no una, sino varias veces, aleluya, a su pueblo. Un hombre de Dios, líder de una iglesia que haga mal las cosas, va a traer consecuencias a su iglesia. Va a ser un mal testimonio para que tú crees a tus hijos con el temor de Dios. Va a dar un mal ejemplo. Tenemos que ser exigentes, tenemos que caminar como dice la Biblia. A su nombre, gloria. Por esta situación, hay muchas situaciones donde el demonio está manejando los hogares. Hijos de pastores en la droga. Hijos de pastores que no quieren saber nada con la palabra de Dios. Hijas de creyentes que fornican, que han tenido problemas sexuales, que se enamoran y no quieren escuchar a su padre, a su madre, ni al pastor. Yo pregunto, ¿a quién están escuchando? ¡Qué desesperación por casarse! Hay que examinar estas cosas y ver de dónde viene ese deseo. Está bien, la Biblia dice que es una bendición casarse, pero una desesperación por casarse. No has llegado ni siquiera a agradar a Dios, no has calificado, no eres una buena servidora, un buen servidor de Dios y ya quieres irte y a casarte para dejar tu casa, para vivir como a ti te da la gana, porque muchos, aleluya, cuando les prohíben o cuando hay un pastor que está mirando espiritualmente las cosas y es ordenado y es tajante, como dice la Biblia, los creyentes, ya sean jóvenes o jovencitas, se van a otras iglesias donde sí lo consienten, donde sí hacen lo que ellos quieren, para después venir llorando, cargando, aleluya, su problema, sus hijos y la desgracia de haberse separado y divorciado. Ahí terminan esas personas, ahí terminan esos desobedientes, porque no son conscientes de la actividad de los demonios, como fue también David. Si David le pasó, imagínense, hay que cuidarse. Esto es serio. Y no solamente es el caso del rey David, sino también del rey Saúl. Otro hombre escogido por Dios. Ahí está en la Biblia. Pero menospreció, desobedeció la palabra de Dios y fue influenciado por los demonios, obligado por los demonios a querer asesinar a David. Y estos espíritus, a su nombre gloria, estos espíritus que trabajaron, aleluya, en la vida de Saúl, lo llevaron, hermanos queridos, cuidado con esto. Fíjense, un hombre de Dios caer tan bajo, lo llevó a consultar a una bruja y a evocar a los muertos, a llamar a los muertos. Toda esta historia, o la historia de Saúl, termina con el suicidio y con la maldición que alcanzó a toda su familia. Estas son algunas verdades bíblicas con las cuales nos enfrentamos. Es una realidad
y están escritas para hacernos conocer el poder de un reino activo, poderoso e influyente, que es como un escenario imaginario de un mundo sobrenatural, que nos revela una batalla cósmica, porque es en el cielo, que ocurre alrededor. Claro está, no debe significar que debamos ver demonios en cada esquina o atribuir todos los problemas a las fuerzas espirituales. Pero, por ejemplo, en el matrimonio, hay casos en que el hombre engaña a su mujer dentro del cristianismo, dentro de una iglesia. Y he escuchado yo y tengo, ¿qué le digo? Testimonios de lo que me vienen y me dicen algunas hermanas que me ha aconsejado mi pastor. Mi marido está con otra mujer y me ha dicho que lo gane con amor. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué más te ha dicho? Dice que lo reciba en la casa, que le prepare comidas así ricas para ganármelo de nuevo. ¿Y cómo es el acto sexual? Me ha dicho que sí, que sí puedo tener, que sí, que de esa manera lo voy a recuperar. Eso es lo que te ha dicho. ¿Sí? ¿Y qué te parece si tu esposo, por estar con la otra mujer, se contagia de una enfermedad venérea y te contagia? Tú le vas a ir a decir al pastor, pastor, estoy enferma de esa enfermedad venérea porque usted me aconsejó. Hay que ser un poquito inteligente para entender las cosas. En el caso de una mujer, una hermana que está segura, que ha comprobado que su esposo es infiel, pues lo primero que tiene que hacer es cortar las relaciones sexuales. Y si ese hombre no se arrepiente, porque hay unos descarados, sí, hay descarados, creyentes, estoy hablando de algunos cristianos, malos cristianos por supuesto, pero son descarados. Yo soy el que paga la comida, yo pago la casa, yo vivo acá y se meten a la casa. Y quieren seguir adulterando, quieren que la mujer acepte su adulterio. ¿Cómo una mujer cristiana va a aceptar que el hombre meta a los demonios a su casa de adulterio? ¿Qué eres tú? ¿Eres una hija de Dios? ¿O qué eres? Porque si tú permites que eso pase, tú le estás sirviendo al diablo, no a Dios. Y eres un mal ejemplo, un mal testimonio para la familia, para los vecinos, para todos. Porque no tienes principio, no tienes virtud, no te quieres a ti misma, no tienes moral. Porque la mujer que tiene moral corta. Y si ve que el marido sigue en la cosa y si lo quiere obligar, agarra y se va. Busca un trabajo, se lleva a sus hijos. Esa es la mujer de Dios. Y esa mujer va a ser amparada por Dios. Por eso digo y sostengo que hay operaciones demoníacas dentro de la iglesia que traen una serie de consecuencias. Hay quienes se salen de las iglesias, se van por otro lado, porque no quieren esta doctrina, porque es demasiado dura, es muy extremista. Y se van a otra iglesia donde los pastores no hacen nada, no les importa, no les interesa. El pastor tiene derecho, tiene que estar en la casa, tiene que hablar con el marido, tiene que hacer un seguimiento al matrimonio, tiene que ir, alabado sea el nombre de Jesús, y tener reuniones con los hijos jóvenes para instruir, para capacitar, para enseñar. A su nombre gloria. Pero esto se ha dejado y nadie dice nada. Y los demonios están allí destruyendo el hogar, destruyendo a la familia, haciendo escándalos, dando malos testimonios. ¿Cómo se puede vivir un cristianismo de esa manera? ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiana con ese testimonio? Y sales a predicar
Y sales a testificar con ese testimonio, tapando al hijo que viene casado, se divorció y trae una mujer, trae otra mujer y se va y se acuesta en el cuarto, en la casa de la hermana cristiana. Ahí hay demonios. Por eso es que muchos se van de la iglesia, comienzan a disminuir en su fe, el diablo trabajando también con ellos. Y cuando lo vemos, están en el mundo. Hermanos queridos, debemos recordar que hay un mundo espiritual sobrenatural sobre nosotros. Y es más de lo que nos imaginamos. Y que deberíamos seriamente reconocer como cristianos y recordar la advertencia que la Biblia da a través del apóstol Pablo en su segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 11. Mire la advertencia. Viene de parte de Dios. Debemos estar atentos a las estrategias del enemigo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También la Escritura agrega en esa misma segunda carta de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Y dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Escucha, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento que no tenga que ver con la obediencia y el conocimiento de Dios. ¿Me estás escuchando? Por último, Dios a través de su palabra nos aconseja a no descuidarnos, a estar atentos. San Pedro, en su carta, gloria al nombre del Señor, en su primera carta, capítulo 5, verso 8, nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que nos dice el Señor a través de la carta de Pedro. Y nos preguntaremos cómo venceremos a ese león rugiente que en muchos casos infunde temor, terror, miedo. Pues una de los consejos de Dios está en Santiago capítulo 4, verso 7. Nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterte a Dios, someterte a los mandamientos, a la palabra de Dios. No a un hombre, no a una doctrina que no tenga clara evidencia bíblica, sino a Dios. De esta manera, el Señor nos dará fuerza para resistir al diablo, y sometidos a Dios, el diablo tendrá que huir de nosotros. Esta es la forma, no hay otra manera. Y por último, tomemos el consejo de Pablo en Efesios capítulo 6, verso 13 hasta el 18. Por tanto, escúchame, tienes que tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra. Y nos dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia y calzados con los pies, o los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo,
Sobre todo, que debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar, escúchame, todos los dardos y los pensamientos de fuego del maligno. Aquí está la batalla. Aquí, aleluya, está la batalla, la victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por último, el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Hasta aquí la palabra del Señor y este breve estudio, que aparentemente no ha sido tan breve. Yo quiero orar, quiero hacer una oración. Hay iglesias, hay hogares, hay esposas, esposos, hay división en el matrimonio, hay problemas con la crianza de los hijos. Los hijos jóvenes se rebelan, las hijas también. Hay obra del diablo en el hogar. Vamos a orar, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. A su nombre, gloria. Vamos a pedir a Dios que rompa las ataduras, las ligaduras, porque hay muchas ataduras en muchas iglesias. A su nombre, gloria. Inclina tu rostro si tú tienes una necesidad. Si con esta palabra tú sabes y reconoces ahora que hay problemas, que el demonio, el diablo está metido en tu casa, aún en tu iglesia, vamos a orar para que tú seas libre, para que tú tengas, aleluya, la certeza y puedas levantar la cabeza y puedas usar la espada del Espíritu para cortarle la cabeza al enemigo. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo bendigo tu palabra, Señor, expuesta, poderosa, porque no viene del hombre, viene de tu fuerza, de tu poder, de tu gracia, Señor. Aleluya. Ahora te pedimos, oh Señor, aleluya, que todo aquel que, Señor, ha escuchado tu palabra, que ha tenido, Señor, en su corazón, que tiene temor, que tú le has hecho ver, le has abierto el entendimiento para reconocer en qué condición está su vida espiritual, cómo está caminando su hogar, cómo está caminando su iglesia, donde congrega, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tú rompas las cadenas, rompas las ataduras, rompas las ligaduras que el enemigo ha puesto, el descuido por la palabra de Dios, la desobediencia, la rebeldía que han tenido, Señora. Ahora te pedimos perdón, Padre. Mira los hogares, mira los hijos, mira las hijas, desobedientes, rebeldes, que quieren hacer lo que les da la gana, que no tienen, aleluya, temor, no honran al padre y a la madre, que están, Señor, aleluya, manipulados y manejados por el espíritu del demonio. Y que ya muy pronto la maldición caerá sobre ellos, si no se arrepienten. Un hijo que desobedece, un hijo que no honra a su padre y a su madre está bajo maldición. Padre, en el nombre de Jesús, rompe las ligaduras, rompe, Señor, aleluya, las ataduras en los hogares, en la familia, en aquel hombre que, Señor, ha sido infiel con su esposa, en aquella esposa, Señor, aleluya, que no fue fiel a tu palabra, que fue débil, que dejó tu palabra, que pisoteó tu palabra. En el nombre de Jesús, ten misericordia, ten piedad de esos jóvenes que están llevados por, Señor, aleluya, la pasión, influenciados por los demonios. En el nombre de Jesús, Padre, que están expuestos al pecado, Señor, aleluya, que están tomando como un juego, como una broma, y no tan serio que es el matrimonio, Señor. Ten misericordia de esas parejas,
ten piedad de aquellos que, Señor, aleluya, Dios mío, no están bajo tu voluntad, y sí bajo la voluntad de los demonios y los espíritus inmundos. Hay poder en la sangre de Cristo, Padre. Liberta, perdona, restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, glorifícate. Para ti sea la honra, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús, papá. A los que están enfermos por causa de su desobediencia y su pecado y su maldad, en el nombre de Jesús, si se arrepienten, vea, Señor, tu poder, tu mano poderosa, y sana ese cuerpo. Quita esa enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Y bendecimos, Señor, aleluya, a tu iglesia, a tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios, al cuerpo tuyo, cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos, pues, aleluya, que nos hayan acompañado. Gloria al nombre de Jesús. Pedimos sus oraciones y gloria al nombre de Jesús. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias.